Estas cifras se traducen en que Fiscalía recibió un total de 1.349.042 denuncias, es decir, 106.493 menos que en 2019. Avanzan obras de reposición de veredas en la localidad de Cancura. Programa de mejoramiento urbano de la Subdere realizaron autoridades de la zona, quienes destacaron la importancia de la calidad de vida de más de 1.000 residentes. Se trata de 1.487,5 metros cuadrados de nueva superficie que contempló la reposición y refuerzo de las vías peatonales. Quédese esta hora con la compañía de la 96.5. Llega el programa Hablemos Legalmente. Muy buenas tardes. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. 18 horas. En Musicop, la FM del sur de Chile, damos comienzo al espacio Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán y José Manuel Baquedano. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas tardes a nuestros queridos auditores y auditoras que nos siguen en este espacio de Hablemos Legalmente a través de Radio Musicop y Purranque FM y todas sus plataformas virtuales, llegando fuerte a las regiones de los ríos y de los lagos. Soy José Manuel Baquedano y me acompañan nuestros panelistas habituales, Víctor y Felipe. Hola, Víctor. Hola, Felipe. Volumen, Víctor. Ahí. Hola, José Manuel. Hola, Víctor. Y también saludamos a nuestro invitado, al igual que a todos nuestros auditoras y auditores. Así es. Hola, José Manuel, Felipe, Juan Carlos, bienvenido. Un saludo grande a nuestra audiencia y feliz nuevamente de estar con ustedes compartiendo este momento con amigos y con nuestro querido invitado hoy. Así es, como lo dijo Víctor, y hoy día, siguiendo en esta dinámica de diálogos ciudadanos, de acercar a la comunidad, digamos, a los candidatos a ser convencionales constituyentes, ¿no es cierto? Esta tremenda responsabilidad de redactar la nueva Carta Fundamental que va a guiar los destinos de Chile por los próximos años. Conversamos la semana pasada con candidatas, con Luisa de la Pría, con Alicia Gasparina, y nos honra con su presencia y nos acompaña don Juan Carlos Claret Paul, del grupo de independientes no neutrales. Juan Carlos, es muy bienvenido a este espacio, te agradecemos sinceramente que hayas aceptado nuestra invitación, y cuéntanos y cuéntale a nuestra audiencia quién es Juan Carlos Claret. Hola. Hola José Manuel, muchas gracias por la invitación. Me es grato compartir con ustedes. Soy egresado de Derecho, voy camino al título de abogado, así que pronto seré colega de ustedes, así que espero una conversación grata, que podamos conversar. Y en ese sentido los espacios de diálogo no son muchos, incluso en este contexto de proceso y previa a la elección constituyente. Por eso es valioso espacios como estos, así que con mucho agradecimiento por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Claret Paul. Yo soy nacido y criado en Osorno, aunque los primeros años de mi infancia los crecí en Río Negro, por eso esa comuna para mí no es ajena. Allá tengo a mi madrina, mi papá hace clases en el Liceo JTM de la comuna, entonces para mí esa comuna tampoco es ajena, por lo que le aprovecho de enviar un saludo a quienes nos escuchan desde Río Negro. Y lo mismo Purranque, para mí Purranque no es ajeno. Mi mamá, cuando estaba yo en el vientre de ella, me encomendó al santo San Sebastián, que la comuna gira en torno también a esa festividad. Y bueno, mi mamá hizo la manda, pero yo tengo que pagarla. Entonces, para mí todos los años, digamos, ir a Purranque a pagar las mandas también es significativo. Así que aprovecho también de saludar a mis amigos y amigas de Purranque. Como les cuento, soy nacido y criado de Osorno. A la edad de 18 años tuve que enfrentarme a la disyuntiva de dónde continuar mis estudios, como muchos jóvenes hoy día tienen que hacerlo. Y para poder continuar la carrera de Derecho en la universidad que quería, tuve que moverme a Santiago, toda vez que la Universidad de los Lagos recién hace 2 años que comenzó a impartir la carrera de Derecho. Entonces, desde el año 2012, Osorno y Santiago han sido las 2 ciudades donde más me he tenido que mover. Nunca he dejado mis raíces acá, y ahora que estoy en el proceso de transición para tener el título de abogado,
como muchos jóvenes también me encuentro ante la nueva disyuntiva de dónde voy a trabajar. Y ante esa realidad son pocos los incentivos que hay para que los jóvenes regresemos a la patria que nos vio crecer, a nuestras regiones. Entonces, evidentemente, ahí, cuando uno se enfrenta a esos problemas, es que de a poco uno va diciendo qué puedo hacer para empezar a solucionar estos problemas, a no normalizar las situaciones que nos toca vivir. Y en ese sentido, nace esta posibilidad de candidatura a la Convención Constituyente, y lo que me motivó a tomar esta decisión es comprender de que la Convención Constituyente no es una típica elección como la que se hace cada 4 años, no es una elección para distribuir el poder, porque en democracia eso lo hacen las colectividades, lo hacen los partidos políticos, para determinar quiénes van a ser los que durante 4 años van a estar en la intendencia, en las municipalidades, etc. Lo cierto es que la elección de constituyentes corresponde a elegir a las personas que van a desempeñar una tarea específica que dura poco tiempo, que dura simplemente 1 año y con inhabilidades posteriores. Es decir, Juan Carlos Claret con esta candidatura no está iniciando una trayectoria política ni piensa vivir de la política, en el entendido de que yo quiero ejercer mi profesión. Pero precisamente como en nuestro país, tanto a las mujeres, a los jóvenes y también a los de pueblos originarios se les discrimina por varias razones, dije, bueno, como joven también quiero tratar de aportar, a tratar de diseñar un país, a rayar la cancha del país para que todos los proyectos vitales sean realizables, que la ausencia de Estado no sea un impedimento para que uno se pueda desarrollar y que tampoco la sobrecarga del Estado sea un impedimento para que nuestros proyectos vitales se puedan realizar. Entonces, en virtud de ese contexto, es que decidí a través de la plataforma Independientes No Neutrales, que es un grupo, una colectividad a nivel nacional que reúne independientes de todo el país, tratar de levantar esta candidatura, que he trabajado con mis vecinos, he trabajado con las personas de todas las instancias, ya podemos conversar sobre eso, en lo que me ha correspondido también participar y también construir. Entonces, en ese contexto estoy. Oye, excelente. ¿Cómo se nota que tienes el don de la palabra como todo miembro de este ilustre gremio? Vas muy bien encaminado, futuro o cuasi colega. Tu trayectoria, tu presentación fue impecable, yo creo que no hay margen de duda. Solo me gustaría precisar para la opinión, para nuestra audiencia, que efectivamente este es un programa que tiene un objetivo de bien común, que es orientar a nuestra audiencia respecto a temas de interés jurídico y pensamos que, como bien lo explicó Juan Carlos Claret, no puede haber nada más interesante ni relevante que este momento histórico inédito, que es precisamente este llamado a la ciudadanía en orden a ser los redactores, los escritores de la nueva Constitución. Por lo tanto, sepan todos los potenciales candidatos, los candidatos que ya están ok por el CERVEL, los que aún tienen que hacer algún tipo de precisión a sus candidaturas porque fueron observadas. Bueno, sepan todos esos candidatos locales, porque nosotros somos un programa que privilegiamos nuestra provincia, de que tienen las puertas abiertas en este espacio. Los vamos a contactar probablemente, pero también ustedes pueden tomar la iniciativa y contactarnos a nuestros canales que están disponibles en www.cjo.cl para poder coordinar, porque como bien dice Juan Carlos, es importante que la ciudadanía vote informada. También esto no es un llamado a votar por alguien, no vayan a pensar que estamos vulnerando alguna normativa, no, todo lo contrario. Aquí lo que pretendemos es que la audiencia, los auditores y auditoras conozcan a nuestros candidatos, qué piensan de distintos temas, trayectoria. Y en ese contexto, solo una precisión, Juan Carlos, antes de pasar al plato de fondo. Tu sensibilidad política en Independientes No Neutrales para que la audiencia lo sepa. O sea, la pregunta de fondo, más allá de Independientes No Neutrales, si soy de izquierda o soy de derecha. Y es curioso. Mira, ese es un tema, perdóname, yo no me quiero ir en esa volada porque izquierdas, derechas, en fin. En el fondo la audiencia tiene que saber si eres más liberal, más conservador, en qué lado del termómetro chileno te sitúas, digamos. Mira, cuando ingresé a la universidad, yo llegué asumiéndome de centro izquierda. Entonces apostaba simplemente a que crezcamos como país, pero que la torta se distribuya mejor. Y cuando llegué a la universidad, me acerqué a los grupos de centro izquierda y me dijeron, es que Juan Carlos, tú no puedes estar acá porque tú eres facho, me dijeron. Entonces, después fui a consultar a los grupos más de derecha y me dijeron, ¿sabes qué, Juan Carlos? Tú tampoco eres bienvenido acá porque, a decir verdad, tus ideas son de izquierda.
Entonces quedé en un limbo gigantesco dentro de la universidad porque, bueno, en la universidad hay una gama gigantesca de partidos políticos, de asociaciones. Entonces es curioso porque el viernes 13 de noviembre, a raíz de 3 libros que publiqué, que mi tesis de pregrado, que fue dedicado, digamos, a una comprensión de la crisis de los abusos, particularmente en la Iglesia Católica, los publicamos y autoridades de mi facultad leyeron la obra y tratamos de levantar proyectos en común. Entonces me invitaron: Juan Carlos, levantemos proyectos, y nos reunimos ese viernes 13 de noviembre a las 9 de la mañana por Zoom. Entonces, estaban todos contentos y satisfechos con los proyectos presentados y me hicieron una simple pregunta. Juan Carlos, cuéntanos, ¿tú tienes trayectoria? O sea, ¿tu familia son abogados? No, mira, mi papá es profesor en Río Negro y mi mamá es cosechera de arándanos. De hecho, actualmente está cosechando arándanos en la agrícola Santa Carmen, a la salida de Osorno por la ruta 215. Entonces, me dijeron: ¿sabes qué, Juan Carlos? Que no te vamos a poder contratar. Porque claro, en tiempos de incertidumbre por la pandemia, contratar a un rostro nuevo que no tiene una trayectoria familiar en el mundo jurídico es una inversión bastante riesgosa. Entonces es curioso porque a mí no me preguntaron, Juan Carlos, ¿eres de izquierda o de derecha?, sino que me hicieron sentir que yo no era de arriba, sino que me precisaron que yo era de abajo. Y es curioso porque el poder nunca se ha distribuido horizontalmente, sino que siempre es vertical. Entonces la pregunta es, creo yo, frente a la pregunta que tú me planteas, José Manuel, es si, bueno, ¿cómo concibo al mundo? Yo concibo al mundo desde una perspectiva de alguien que no ha sido privilegiado. Yo efectivamente la básica la estudié en la escuela, en ese entonces José Ignacio Centeno, con profesoras normalistas y con las primeras profesoras universitarias. Después ingresé becado al Colegio San Mateo, y si no hubiese sido también por el sistema de becas, yo no hubiese podido estudiar la carrera que quería en la universidad que quería. Entonces, en ese sentido, no me considero alguien privilegiado que ve el problema o el mundo, digamos, desde una posición de privilegio, sino que lo veo como alguien que ha sufrido, digamos, que no he podido desarrollarme plenamente porque, pucha, si no eres de una familia de renombre, simplemente no te contratamos, versus una persona que tal vez tiene menor imaginación, pero por tener esa garantía familiar, le ha resultado mucho, las puertas se le han abierto mucho más. Entonces, desde esa sensibilidad veo el mundo, veo el sacrificio de mi mamá como cosechera de arándanos, y cuando no era cosechera, era cuidadora de enfermos. Entonces, ante esa situación veo el mundo desde esa realidad, veo también la realidad de la sobrecarga laboral que tienen los profesores. O sea, esas realidades no me son ajenas. Conozco la realidad de mis compañeros, entonces desde esa perspectiva veo el mundo, y por esas situaciones que me quise comprometer. No me quise comprometer a ser candidato a la constituyente para mantener las cosas como están, sino de transformar la realidad. Yo te agradezco mucho tu honestidad y tu sinceridad. Te encuentro razón en los argumentos de fondo. Chile es un país de profundas diferencias económicas y sociales. Yo creo que eso es un hecho público y notorio, que malamente alguien podría contrastarlo o tratar de negarlo. De hecho, creemos que, bueno, ya hemos hablado de los orígenes del estallido social en nuestro programa. Pero bueno, como esto no es un diálogo muy coloquial con nuestro invitado, que ciertamente es muy agudo para sus respuestas, lo que valoramos mucho, vamos a entrar derechamente a conversar. Y esta conversación, te voy a dar de inmediato la palabra, Víctor, porque tú vas con el primer tema, va por ciertos temas. El primer tema justamente va a cargo de Víctor Pérez, a quien dejo la palabra. No, nada, que me acabo de enterar que con Juan Carlos tenemos varias cosas en común. Bueno, rionegrino igual que yo, y también tengo un vínculo muy grande con la municipalidad de Purranque, porque allá trabajé como abogado jefe de la municipalidad, y sanmataíno. También somos sanmataínos. Yo estudié en la Escuela 2 en Río Negro, y en la enseñanza media me fui a San Mateo, así que probablemente tú entraste al San Mateo en la enseñanza media, ¿cierto? Enseñanza media, sí, el año 2008. Ese fue mi primero medio en la universidad en el San Mateo. Así que ingresé becado ahí. Claro, y después tú fuiste a la Universidad de Santiago, ¿a qué universidad, perdón? A la Universidad de Chile. Ahí fui a estudiar. Bueno, ¿usted sabe quién fue ilustre decano de la Universidad de Chile hace algunos años atrás? Bueno, yo ingresé cuando Roberto Nahum era decano, así que... Al hueso. Exacto, así que rionegrino también, don Roberto, y sanmateíno también. Así Bien. que bueno, tiene buena... buena proyección. No vaya a ir. Tiene buena escuela, buena trayectoria. Bien, pues muy importante. Ya, dispara la primera pregunta, Juan Carlos,
ya, ir avanzando. Para hacer la Constitución, todos sabemos que hay que aprobarla por 2/3 de los miembros de la constituyente, pero antes hay una tarea muy importante que es crear un reglamento de votación. Básicamente, establecer el procedimiento en virtud del cual se va a crear la Constitución. Ambas cosas se votan por 2/3. Me gustaría que vayamos entrando de a poco en el tema y que tú nos fueras dando tu visión de cómo debiera ser ese reglamento. Mira, Víctor, uno de los perdón, adelante. No, te doy los temas para partir, o salvo que tú quieras establecer un orden distinto. Me interesa mucho el tema de la participación ciudadana, el tema de las sesiones secretas, y lo otro más de fondo que lo vamos a ir tratando es: se vota esto, o el reglamento debería decir, se vota artículo a artículo, y el artículo que fue rechazado no queda en la Constitución, al estilo Fernando Atria, que es una tesis que está dando vuelta, o se vota artículo a artículo y al final se vuelve a votar el texto constitucional como una entidad completa. Hay otras tesis dando vuelta también, pero esas son las dos más importantes. Yo no sé cuál es tu visión. Ahí te dejo 3 temitas para que lo vayas desarrollando como tú creas pertinente, Juan Carlos. Mira, a propósito de los 2/3, se ha dicho mucho que ese es el principal obstáculo para enfrentar el proceso de elaboración de la Constitución. Yo creo que es un gran obstáculo, pero que no es el principal obstáculo. El principal obstáculo es el tiempo, porque hacer una nueva Constitución en el plazo de un año es un ejercicio inédito en la historia de la humanidad. O sea, el proceso constituyente que menos ha durado es el irlandés, que demoró 2 años, pero para modificar algunos artículos de la Constitución que ellos tenían. Entonces, el trabajo que se viene por delante es gigantesco, y por eso no tenemos tiempo, digamos, que perder, y por lo mismo, desde Independientes No Neutrales, que dado como es un colectivo a nivel nacional, una de las virtudes que tiene es que nos permite a nosotros, los independientes, no llegar como archipiélagos, para que recién cuando comienza a funcionar la convención nos empecemos a conocer. Ya venimos trabajando desde incluso antes del plebiscito, trabajando tanto por el apruebo, después ahora para la elección de constituyentes, y actualmente estamos trabajando en propuestas para el reglamento y hemos estado discutiendo. Todavía no tenemos una decisión zanjada sobre todos los temas que has planteado, Víctor, y en lo concreto, particularmente sobre cómo se aprueba cada articulado de la Constitución. Evidentemente, la reforma constitucional establece que son por el quórum de 2/3, que es bastante alto. Pero, claro, ahí hay distintas interpretaciones. La que a mí más me representa es que también, para no hacer que cada artículo quede aislado, sino ver la Constitución como un todo orgánico, porque en la Constitución además se discuten todos los temas, creo que es relevante que sobre todo la discusión se pueda dar por capítulos, y sobre esos capítulos después entrar a los detalles, porque ¿qué sentido tiene sobre las bases de la institucionalidad, donde está, bueno, si Chile es una república unitaria, si va a ser descentralizado, cuál es el fundamento del país? ¿Qué sentido tiene discutirlo aisladamente, sino que todo como un conjunto? Entonces creo que es importante, y además por técnica legislativa creo que es lo más adecuado, que podamos primero establecer un esqueleto, aprobar eso por 2/3 y después entrar a discutir por articulado. Al mismo tiempo, una de las trabas que tenemos actualmente, y que es importante barajar todas las hipótesis, es que, y yo sé que tal vez para quienes nos escuchan, esto puede sonar como demasiado técnico, pero que no es menor, porque lo peor que puede pasar es que por temas de diseño de la discusión se empantanen la solución a los problemas que todos quieren y todos esperan, digamos, de la Constitución. Y, por ejemplo, nos vamos a distribuir por comisiones, y cómo se va a aprobar que tal tema pase al plenario, o vamos a tener otra forma de funcionamiento. Pues bien, eso también queda a cargo, digamos, de la reglamentación que la propia convención irá determinándose. Del mismo modo, se ha establecido que, bueno, va a haber una mesa técnica que va a asesorar al trabajo constituyente, pero tampoco se ha establecido quiénes los van a componer, bajo qué mecanismos serán los constituyentes los que den el visto bueno a quienes van a ser propuestos como mesa técnica. O sea, a decir verdad, la reforma constitucional presentó una declaración de principios y va a ser trabajo, digamos, de los constituyentes zanjar los aspectos logísticos. En ese sentido, como te menciono, los 2/3 va a ser, creo yo, primero discusión por capítulos, después podemos discutir otros quórum para cada articulado, pero no soy de la idea de discutir por 2/3 cada artículo,
porque significa que es doble posibilidad de veto al tercio. Es decir, si el tercio consigue un voto más en cada artículo, puede bajar muchos artículos y después puede ejercer ese poder de veto nuevamente cuando se discuta la Constitución como un todo en su conjunto. Yo creo que eso va a ser un mandato para el soberano, es decir, para el plebiscito ratificatorio que viene después de vencido el plazo de elaboración de la Constitución. Eso sobre lo primero, sobre la participación, podemos continuar, pero te escucho ahí, Víctor. Carlos, es que toca un tema que adelante. A mí me resulta sumamente relevante e interesante que tú lo hayas planteado, es al final se vota capítulo a capítulo o artículo a artículo y hay una tesis que da vuelta, que es importante, que dice, ¿sabe qué más? Al final cuando tengamos este texto que lo hemos discutido por parte, porque no hay otra forma de discutirlo, sino que hay que hacerlo por parte, una vez que lo hemos discutido en especial, en particular, aprobémoslo en general. ¿Tú no estás de acuerdo con esa aprobación final? Según lo que entiendo. Yo sostengo que la aprobación final la tiene que dar la ciudadanía en el plebiscito. No es atribución nuestra. Nosotros para eso estamos trabajando, para determinar base de la institucionalidad, esto es lo que presentamos a la ciudadanía. Y para llegar a ese acuerdo hemos tenido sendas discusiones. Entonces después será el soberano, digamos, o la soberana, la ciudadanía, la que va a determinar si es que está de acuerdo o no con ese texto constitucional. Sorry, Víctor, pero te tengo que parar ahí por el tiempo, porque si no, no vamos a alcanzar. Este tema ya, creo que el bastanteo, creo que está bastantemente abordado. Si no, Felipe me va a reclamar después, así que te pido disculpas, tenemos que pasar a otros temas. Es una discusión eterna que tenemos una hora antes del programa. ¿Qué quieres que te diga? Alguien tiene que hacer el papel de malo en esto. Porque Manuel dice que este tema no es importante. Yo le digo que es lo importante. Y nos falta el tema de participación, porque tenemos que asegurar la participación de muchas formas. O sea, la ciudadanía no puede dar un endoso que no firme en la espalda. Tengo que parar ahí, porque ahora viene en acción el gran Felipe Jordán con un tema muy potente que es el tema valórico. Explicamos la clase pasada que el capítulo primero de la Constitución, las bases de la institucionalidad, parte dogmática de la Constitución, es el esqueleto jurídico, la columna vertebral donde se sustentan las declaraciones de principio, los valores que buscamos como sociedad establecer respecto a la organización del Estado, respecto a la organización, cómo vamos a organizar el Estado, la economía, la familia, en fin. Felipe tiene la palabra. Hola, Juan Carlos, no te había saludado directamente. Hola, Felipe. Conocerte. Igualmente. Juan Carlos, bueno, como lo anunció José Manuel, la Constitución tiene o trata una serie de temas que son esenciales. Y uno de ellos dice relación con tres temas: igualdad, familia y género. Y dentro de esos megatemas, en definitiva, hay como subtemas que te quiero, respecto a lo cual quiero preguntarte cuál es tu opinión o tu posición frente a ellos. El derecho de las minorías sexuales, el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia. Súper. A ver, como lo señalé al comienzo, yo soy de la idea de que en nuestro país todos los proyectos vitales sean realizables. Digamos que todos los proyectos vitales sean posibles. Por lo tanto, yo soy de la idea de que es verdad, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, como dice la Constitución aún vigente. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta que la familia tradicional, hombre, mujer, hijos, no es una construcción que es la que refleje a la sociedad en su conjunto. A decir verdad, las familias en sus distintas modalidades son el núcleo fundamental de la sociedad. Por consiguiente, la Constitución tiene que dar reconocimiento a todos los tipos de familias que existen en el país. Por otra parte, en cuanto a eutanasia, no veo ningún impedimento para que una persona que tiene una enfermedad insufrible, yo creo que aquí es importante ponerse en los zapatos de las personas que cada respiración le significa un dolor que le hace indigna la vida, decir yo qué vida estoy viviendo cuando me tienen forzadamente a un ventilador o si me muevo me agoto en extremo y paso 3 días, digamos, en cama. Yo creo que existe la posibilidad, y debería existir la posibilidad a que el Estado no impidiera que una persona que quiere poner punto final a su vida después de un proceso, evidentemente, de acompañamiento y de discernimiento, lo pueda hacer. Del mismo modo, en cuanto al aborto, yo creo que es importante precisar algunas cosas, porque se ha posicionado la idea del aborto libre. Yo me pregunto, ¿qué es un aborto libre? Un aborto libre
no significa que voy a abortar una guagua a los 9 meses o mientras están naciendo. A decir verdad, cuando se habla de un aborto libre, es un aborto que no tenga peros y que se pueda realizar dentro de un plazo. Si eso es un aborto, si eso es lo que muchas personas entienden como aborto libre, yo lo que propongo es la solución alemana a la discusión sobre el aborto, que es pensar en un aborto a plazo con consulta a funcionario. ¿Qué significa esto? Que son 4 principios. Lo haré breve, digamos, para no quitar mucho tiempo en esto. En primer lugar, que ninguna mujer está obligada a soportar el riesgo de un embarazo. Es decir, que debe haber políticas de Estado para que todas las personas tengan acceso a métodos anticonceptivos y a educación sexual, a todos estos elementos, acceso a información. El segundo principio, ninguna mujer está obligada a soportar un embarazo que no ha aceptado. ¿Esto qué significa? Que debe haber un sistema de plazos, porque queremos que la mujer decida, por lo tanto tenemos que asegurarnos que efectivamente la mujer decidió, y esto se puede presuponer en la medida de que exista un plazo, es decir, por ejemplo, ya 3 meses, tal vez un poco más, tal vez menos, hay que dar la discusión, pero que exista un plazo en que uno pueda presuponer de que después de ese plazo la mujer decidió continuar con el embarazo. En tercer lugar, ninguna mujer está obligada a soportar un embarazo cuyo riesgo es mayor, digamos, un embarazo normal. Es decir, en esta situación entran, por ejemplo, los casos de inviabilidad fetal, etc. Y un cuarto principio, que uno de los grandes ausentes en la discusión, es que la maternidad es algo tan importante que no puede ser solo cargo de la mujer. Es decir, no estoy hablando solamente porque lo presupongo, lo que es la paternidad responsable, es decir, el rol que debe tener el hombre, sino que también la sociedad. Y como padre de Tomás, que tiene 11 años, comprendo cómo se le carga la mano a las mujeres y que incluso el embarazo y la crianza, sobre todo los primeros meses, es visto como una carga para el empleador o prácticamente como una enfermedad. En consecuencia, lo que yo propongo es que además, y por eso hablo de aborto a plazo con consulta a funcionario, de que la mujer pueda saber de todos los beneficios que como comunidad hemos puesto a su disposición, por ejemplo, desde la educación gratuita en adelante, de señalar, mira, si usted prospera con el embarazo, nosotros no la vamos a dejar sola, sino que va a tener todos estos beneficios. El tema es que eso hoy día es bastante escaso. Entonces yo digo que exista la oportunidad, que exista el derecho de la mujer a decidir, pero que ojalá ninguna mujer se vea en la obligación de ejercer tal derecho. Es decir, que en virtud de este aborto a plazo con consulta a funcionario, se desincentive, digamos, que una mujer quiera abortar por razones que sea, pucha, es que estoy embarazada y tengo más hijos, entonces el sueldo no me da. Que eso no sea una causal para que la mujer aborte, sino que sea su decisión. Eso yo creo que por ahí tendría, y es la forma también que los países desarrollados han descubierto para abordar de mejor manera, por ningún motivo mantener una punición sobre el aborto, toda vez que es importante regularlo y asegurar las condiciones higiénicas. Oye, Juan Carlos, perfecto. Aquí, si me permite, Felipe, un segundo. Sí, dale. A mí aquí tengo que precisar algo. Adelante. Escuché atentamente tu exposición sobre estos temas que son valóricos de mucha importancia, pero sin embargo hay algo que a mí me llama la atención. Tú saltaste a la vida pública en tu calidad de católico practicante, ¿no es cierto?, a raíz del conocido tema del paso del obispo Barros por esta ciudad. Por lo tanto, se colige que tú eres católico de religión. Y tus respuestas no van precisamente en armonía con los postulados que la Iglesia Católica en esta materia contempla en lo que dice relación con su completo rechazo al aborto, con su rechazo a la eutanasia. Y entiendo que el Papa Francisco, en lo que se refiere al matrimonio igualitario, ha dado señales de mayor tolerancia, pero sí precisar esto, y te lo pregunto no para ponerte en aprieto ni mucho menos, porque yo también me declaro católico. Yo soy católico, trato de ser católico practicante, observante, digamos, muchas cosas digamos que a veces complican, digamos, esta coherencia que debe haber entre quien dice ser católico y lo que defiende. Entonces, en ese sentido, me gustaría que le explique a la audiencia cómo, como católico, puedes tomar estos temas en un sentido muchas veces distinto a lo que dice la doctrina de la Iglesia. Mira, como cristiano, como creyente, a mí no me acomoda una postura de andar imponiendo un estilo de vida a las personas.
yo creo que particularmente cuando ahora en el espacio público tenemos que dar cabida a todos los proyectos vitales, comprendo que para quienes no comparten un mismo credo, evidentemente tiene que el Estado, como un Estado laico, un Estado no confesional, dar las posibilidades a quienes creen algo distinto a lo que uno puede sostener. Como creyente yo no abortaría, pero no por eso voy a imponer a las otras personas que no aborten, y al mismo tiempo, cuánto me gustaría que la institución estuviera más preocupado de acompañar a la mujer que aborta, en el sentido de que no es una decisión fácil, ni siquiera un deporte. Muchas veces se caricaturiza, así, no, que entonces las mujeres van a estar abortando. Mi experiencia al respecto es de que las personas que lo han hecho son personas que sufren, no lo hacen por deporte. Entonces, ¿cuánto me gustaría ver a los credos en general, en vez de condenando, acompañando y entendiendo qué es lo que pasa en la conciencia de las mujeres que se ven en la necesidad de abortar? Como creyente, y bueno, sí, como bien señala José Manuel, que intenta ser católico, hay uno de los grandes documentos que estructuran la Iglesia Católica, que es la Lumen Gentium, señala de que, bueno, lo más sagrado que tiene la persona es la conciencia. Y precisamente los legisladores, ahora nosotros como constituyentes en esta oportunidad histórica que tenemos, no somos capaces de meternos en la conciencia de todas las personas como para ponernos en todos los escenarios. Por lo tanto, yo creo que es importante que la decisión política vaya en el sentido de que la mujer en su conciencia pueda decidir. Yo creo que eso tampoco va en contradicción con los principios cristianos o que otros credos puedan también presentar. Perfecto. Está bien, está bien. Entonces, en esta materia tú priorizas, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia y la autodeterminación de cada cual. Perfecto. Tal cual. Ok, el siguiente tema lo va a exponer Víctor Pérez. José Manuel, el siguiente ¿Sí? tema lo tiene que exponer usted. Perdóneme. Mario. Ya, ok. A mí me, retomo. A mí me corresponde consultarte acerca de derechos sociales y la función del Estado en materia social, específicamente los grandes derechos sociales que han sido objeto de mucha polémica en los últimos años, que son salud, educación y el tema de las pensiones. ¿Qué nos puedes decir a este respecto, Juan Carlos? Yo creo que es importante precisar dos cosas. Lo primero, cómo veo el Estado para que pueda dar cumplimiento de estos derechos sociales. Y también, en segundo lugar, cuál es mi metodología con la que voy a discutir con todas las personas que me digan, mira, Juan Carlos, si llego a ser constituyente, quiero que esto sea un derecho social. Pues bien, quiero discutir 3 pasos, 3 momentos, digamos, en cada derecho, y eso es lo que quiero explicitar con ustedes. Lo primero es que actualmente el Estado de Chile se configura, se diseña como un Estado democrático simplemente. Yo creo que tenemos que avanzar un poco más y pasar a lo que hemos denominado como un Estado social y democrático de derecho. Es democrático en cuanto al mecanismo de elección, es democrático en cuanto al respeto a los derechos humanos como límite al ejercicio del poder estatal, pero es también un Estado social, toda vez de que no basta simplemente con que el Estado se contente con la distribución del poder cada 4 años en elecciones periódicas. Es importante hacernos cargo de las desigualdades reales, y que fue lo que explotó el 18 de octubre. Por tener muy buenos procedimientos a nivel eleccionario y de distribución del poder, creímos que no había una bomba de tiempo en las poblaciones, en espacios donde el Estado ha retrocedido o cedido territorio a la voluntad del más fuerte, que por regla general suelen ser los narcotraficantes. Entonces, es importante que el Estado se haga cargo de esa desigualdad real. Por lo tanto, un Estado social que se haga cargo de esas desigualdades, un Estado democrático que promueva la participación, que respete los derechos humanos, y un Estado también de derecho. Es decir, un Estado que, frente a algún problema, algún desajuste, alguna vulneración de derechos, no se queda simplemente pensando en el individuo, sino en las colectividades que tienen o sufren los mismos problemas. Es por eso que es necesario discutir uno a uno los derechos sociales, y cada derecho social, y esto era lo segundo que te iba a adelantar, yo tengo 3 pasos, 3 momentos. Uno, hay que identificar qué es lo que se quiere reconocer de cada derecho social. El segundo paso, cómo se garantiza cada derecho social. Y en tercer lugar, qué mandato específico se puede dar a determinadas instituciones públicas para que dentro de la ley orgánica que vendrá después tenga como mandato desde la Constitución, digamos, poner especial atención a lo que se le ha mandatado.
Por ejemplo, en el caso, cuando he conversado con organizaciones vinculadas a la discapacidad, ¿cómo se reconoce un derecho social a la discapacidad? ¿Cómo se garantiza esto? Hay distintos métodos, distintas formas, pero por ejemplo, a propósito de los mandatos, que este tercer paso, digamos, de metodología para abordar cada derecho social, creo que es importante, por ejemplo, que las instituciones públicas, particularmente los municipios, por ejemplo, estén obligados a nivel constitucional a dar prioridad, por ejemplo, en cuanto a la distribución de presupuesto, a aquella infraestructura que vaya en beneficio, por ejemplo, de personas con discapacidad. Por ejemplo, hay comunas donde moverse en las veredas es complejo porque no tienen esta bajada para que las personas en silla de ruedas, para que las personas no videntes puedan circular con mayor libertad dentro, digamos, de la ciudad. Entonces creo que con estos pasos uno puede ir discutiendo sensatamente cada derecho social. Tú me preguntas respecto, por ejemplo, por lo más al tema de la jubilación. ¿Perdón? Claro, por salud, te pregunté por los derechos sociales dentro del catálogo de derechos sociales, quizás los más preocupantes, que es salud, educación, las pensiones. En cuanto a salud, yo creo en un sistema mixto, no creo en un sistema unitario o único, por una razón bien sencilla. Creo que es lo más acorde, digamos, a nuestra historia, a nuestra experiencia, que coexista un sistema mixto, pero no puede ser un sistema mixto a secas, tiene que ser un sistema mixto con preferencia, con predominancia pública. Yo realicé mi práctica profesional en la Intendencia Metropolitana de Santiago y en terreno comprendí la importancia de respetar el principio de legalidad, por ejemplo, pero comprendo que respetar el principio de legalidad requiere tiempo, requiere un trámite burocrático que los toma de razón y eso hace que lo público, en igualdad de condiciones, quede paso atrás frente a lo privado. Lo privado no tiene por qué pasar con tanta burocracia, cosa que el Estado, la salud pública sí tiene que hacerlo. Entonces es importante diseñar un sistema en el que se mantenga el sistema público-privado, pero todos los esfuerzos, la preferencia va a lo público, y va a lo público porque en lo público se cumplen los valores sociales que nos estamos dando como país y al mismo tiempo es en lo público donde se atienden las personas con mayores necesidades del país. Es cosa de, por ejemplo, ver el tema de la salud mental, los grandes desajustes que hay en el sistema público, una sesión con el psicólogo una vez al mes por 20 minutos, digamos. ¿Y por qué? Porque el sistema exige que el psicólogo cumpla ciertos estándares. Entonces yo creo que eso hay que irlo cambiando, hay que intervenirlo y se puede hacer desde este rayado de cancha. En cuanto a las jubilaciones, evidentemente en cuanto a las jubilaciones, en las jubilaciones, yo creo que es importante precisar, en Chile no existe seguridad social, existe un sistema de ahorro forzoso. Ese sistema de ahorro forzoso puede ser uno de los pilares para fundamentar o solventar las jubilaciones, pero no el único. Es importante entonces introducir principios de solidaridad en cuanto a las pensiones, por una razón bien sencilla, es que la vejez no es un problema o un cargo solamente del cotizante o solamente de la familia, es un problema de interés público. Por lo tanto, todos tenemos que concurrir en alguna medida a asegurar la vejez de las personas que durante 30, 40 o un poco más de años han estado sirviendo al país. Yo creo que en ese sentido tenemos una deuda, por lo tanto no basta simplemente mantener un sistema de ahorro forzoso. No podemos prescindir de la capitalización individual sin duda, pero no puede ser el único elemento. Y con esto, José Manuel, o el único pilar, digamos, con esto, José Manuel, creo que es importante y una de las cosas por la cual como joven me quise involucrar. Y porque actualmente, no solamente por la pandemia, sino que a nivel mundial, el mundo, no solamente Chile, está cambiando un paso acelerado. Es decir, no podemos seguir diseñando un país o pensar que la Constitución va a solucionar los problemas de mañana, creyendo que el mundo de mañana va a ser el mismo mundo de hoy. Te pongo algunos elementos sobre la mesa. Estados Unidos está privatizando lo que es el universo. El universo, uno dice descabellado, no, eso está ocurriendo. China tiene un proyecto minero en la Luna. Uno dice, no, es que hay que discutir esto. Las potencias están pensando fuera de este planeta incluso. Así es, muy aguda tu observación. Y de aquí al 2028, ojo, en 8 años más, se proyecta que el 50% de la mano de obra del país va a ser reemplazada por máquinas. Y la pandemia es probable que incluso lo acelere. Es cosa de ir a Sodimac, es cosa de ir al líder de Rasuris en Osorno, donde las cajeras de a poco están empezando a ser desplazadas por maquinitas y 10 máquinas están bajo el control de una cajera.
esa va a ser no solamente una excepción, va a ser la regla general de aquí a poco tiempo. Y la pregunta es, si el 50% de los trabajadores del país no va a tener trabajo, o su trabajo va a mutar y probablemente el trabajador, el humano, va a ser prescindible de la fuente laboral, ¿cómo lo hacemos si es que vamos a tener un sistema que se base en capitalización individual? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque para cotizar tienes que trabajar. Y si no, de aquí a 8 años más nos vamos a encontrar con una tasa de cesantía aún mayor, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora para ver, por ejemplo, cómo podemos invertir y favorecer el estudio no solamente de trabajo manual, sino también de investigación, de conocimiento, que yo creo que para allá también va a ser el desafío que vamos a tener que afrontar. O sea, no basta simplemente pensar en solucionar los problemas de Chile pensando que el país y el mundo va a ser el mismo mañana. Tenemos que diseñar una institucionalidad que sea lo suficientemente adaptativa a los problemas que tal vez ni siquiera estamos imaginando, pero que en los países desarrollados, en los países del primer mundo, esto ya se está posicionando. Esto está ocurriendo ahora en el mundo y Chile se está quedando atrás en la discusión. Me gustó tu respuesta, la comparto. Hay que decir las cosas buenas, muy proactiva, una visión muy de futuro. Bien, sigamos, avancemos con el bloque. Tengo que decir para nuestra audiencia que nuestros auspiciadores en este programa son Dharma Producciones y Centros Jurídicos son www.cjgo.cl. Se me olvidó un poco esto porque no tenemos la habitualidad pero hay que señalarlo. Próxima pregunta corresponde a don Víctor Pérez. Juan Carlos, oye, interesante lo que planteas anteriormente, concuerdo con lo que tú señalas, la realidad que nosotros vivimos hoy día, 10 años más, va a ser totalmente distinta. Pero las proyecciones que nosotros teníamos en el año 2010 que iba a pasar el 2020, hay mucha gente que se equivocó, digamos. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir y hay que estar preparados para lo que viene. Y esa perspectiva de futuro es fundamental en un proceso constituyente. Dicho lo anterior, me gustaría que tú nos señalaras cuál es tu visión en torno a cómo debiera quedar el derecho de propiedad dentro de la Constitución, si uno lo considera relevante y de qué forma debiera quedar esto establecido, si fuera así tu posición. Aprovecho también a hacer otra pregunta sobre la marcha para que tú la distribuyas como estimes pertinente, es sobre el Estado empresario. Muy de la mano con lo que tú estabas señalando anteriormente. ¿Tendremos un Estado mínimo como el que habíamos señalado, como el que hemos tenido durante este último tiempo en materia económica, o el Estado tendrá que asumir roles en la materia? Es un tema ahí. Lo dejo a tu buen criterio. Súper, respondo inmediatamente, Víctor, pero tomando lo que decía José Manuel y para despejar a quienes nos escuchan y que probablemente por redes sociales o por alguna parte han escuchado, no, es que probablemente esto es independiente, los financia Luxio, los financia esto. Yo no tengo auspiciadores, a mí no me financia, digamos, ninguna empresa, todo ha sido a pulso, así que como ustedes precisaron quiénes son sus auspiciadores, quisiera también explicitar a quienes nos escuchan en Osorno, Burranque, en la región, que sepan de que particularmente mi candidatura independiente es una candidatura que se está financiando a pulso y que no tenemos auspiciadores ni mano negra o cosas por el estilo, para que generalmente en redes sociales se dicen muchas cosas, en el contexto de desconfianza en el que estamos, un caldo de cultivo para la desconfianza mutua, pero quiero dar fe de eso. En cuanto a tu pregunta, Víctor, en cuanto al principio de propiedad, el principio de propiedad sin duda tiene que ser un derecho reconocido. Yo no soy de la idea de aquellas candidaturas, por ejemplo, que apuestan a eliminar la propiedad privada. Creo que es valioso que exista el derecho de propiedad. El problema de la propiedad para mí radica en cuando se cree que es absoluta y sobre todo tipo de clase de bienes. Yo creo que hay cosas que son importantes darle una utilidad pública y sobre todo tal vez restringir de la misma forma que la legislación actual establece límites a la propiedad privada, por ejemplo, en zonas fronterizas, en aquellas casas que viven en el límite del país. Y yo creo que hay cosas que simplemente no son solo seguridad nacional, sino que también son cosas de sobrevivencia. Por ejemplo, cuando se establecen derechos de aprovechamientos de agua que se entregan a perpetuidad, yo digo, ahí tenemos un problema grave y tenemos eso que enfrentarlo. Es imposible, o sea, es inconcebible que el 1% de la población chilena, el 1% de la población más rica, concentre el 80% del volumen de agua.
y que puedan dejar a localidades sin caudal de agua, o que le puedan arrebatar a nuestras comunidades ancestrales el derecho ancestral que han tenido al usar y gozar del agua y del río que pasa por sus terrenos. Entonces yo creo que ahí tenemos un límite. En consecuencia, reconociéndose y manteniéndose el derecho de propiedad, creo que es relevante incorporar que hay elementos que son que tienen que ser restringidos en cuanto no se puede tener propiedad sobre todas las clases de bienes. O sea, no se puede tener propiedad sobre el aire, sobre el agua, sobre todas aquellas cosas que están puestas, digamos, a disposición de todos. Yo creo que ahí tenemos un límite serio que discutir. He puesto el agua sobre la mesa, pero sin duda hay más elementos que solamente el agua. En cuanto al Estado empresario, esta es la discusión de la subsidiariedad, y yo creo que es importante, no es por deformación profesional, pero que es importante distinguir, porque se ha trivializado la discusión por la subsidiariedad. Entonces uno dice, no, que el Estado es subsidiario. Es importante distinguir en qué el Estado tiene que ser subsidiario y en qué no. Un Estado, desde una lógica de los derechos humanos, es siempre subsidiario, porque el centro de todo no es el Estado no es un fin en sí mismo, el Estado está al servicio de las personas. Entonces, desde una óptica de derechos humanos, los derechos humanos limitan la autoridad estatal para que el poder estatal no le termine poniendo el pie encima a los ciudadanos. Entonces, desde una óptica de derechos humanos, uno podría decir, el Estado políticamente tiene que ser subsidiario y permitir que los ciudadanos jueguen en la misma cancha. Pero esa no es la subsidiariedad que hoy día es la que está haciendo crisis. Porque de repente escucho en televisión personas que quieren pasar gato por liebre en esta materia. Lo que está haciendo crisis es la subsidiariedad en materia económica. Si el Estado puede o no participar en la economía, si es que los privados lo quieren hacer. Actualmente lo que se ha estado determinando, y es lo que nos pasó factura, por ejemplo, con el tema del litio, es que el Estado hoy día, según la Constitución, no puede participar si es que hay privados interesados en hacerlo. Si hay privados que estén dispuestos a asumir una materia económica, el Estado entonces no debe intervenir. Y valga paradoja, porque perdimos, por ejemplo, la administración y explotación del litio, y ¿quién se quedó con el litio? Una empresa estatal china. Entonces es curioso, porque una empresa estatal nuestra no podría administrar el litio, pero sí lo hace una empresa estatal china. El 84% de la energía eléctrica del país es generada, producida y transmitida por empresas estatales chinas. Entonces uno dice, bueno, y la soberanía nacional, en un caso de una guerra o en un caso de una catástrofe, vamos a depender de China para que nosotros tengamos luz. O sea, entonces la subsidiariedad del Estado en materia económica nos está pasando la cuenta. Por lo tanto, yo sí creo que es importante que el Estado pueda participar activamente en materia económica. Por eso hablaba de un Estado social, porque de esa manera podemos avanzar en que el Estado pueda garantizar los derechos sociales que hay que reconocer. Y por otra parte, es un tema que poco se estudia, pero por ejemplo en otros países, por ejemplo en Europa, ha sido la actividad empresarial del Estado, por ejemplo el Estado alemán, el que ha permitido crear mercados. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, habían privados interesados en generar paneles de energía solar. Era un nicho que no había demanda, por lo tanto no había ningún empresario interesado. Esto le ocurrió en Alemania, por ejemplo, y el Estado alemán dijo, bueno, nosotros vamos a arriesgarnos y vamos a apostar a la energía renovable, y hoy día Alemania es la principal productora y nos abastece prácticamente a todo el mundo en cuanto a energía solar. Entonces yo creo que es posible, en la medida de que se diseñe un Estado que pueda participar activamente en la actividad empresarial, con algunos límites, sin duda, con mayores estándares. Yo no pienso, digamos, en el mismo Estado que tenemos hoy en día. Tenemos que modernizar ese Estado, tenemos que dar pasos cualitativos en materia de transparencia, probidad, competitividad, y el Estado que tenemos actualmente no satisface esos requisitos. Por lo tanto, es importante, en esta discusión constitucional que se viene por delante, dar cabida a esa discusión para que nuevamente, para los problemas que incluso tal vez nos están faltando imaginación para ver cuáles son los desafíos que vamos a tener mañana, en 10, 15 o 20 años, la institución no venga a operar como un chaleco de amarre, digamos, para los cambios que Chile va a necesitar y que está necesitando hoy día y que nos estamos quedando atrás. Bien, contestado. Bien. José Manuel, ¿Sí? una pregunta con respecto a este tema, muy cortita para Juan Carlos. ¿Crees tú que la Constitución debería establecer la plena soberanía del Estado sobre los recursos naturales? ¿Te parece?
Yo soy de la idea de que sí, que los recursos naturales, sobre todo los que son estratégicos, debería ser reconocido por el Estado, pero no solamente ser reconocido y declararse como dueño de eso, porque hay distintas formas de la administración. Codelco, por ejemplo, Codelco uno dice ya el cobre de los chilenos, pero tiene una forma de administración bastante especial que no excluye la Sí, no, cooperación pero te lo público-privada. pregunto solamente como principio, más allá de cómo se manifieste después y cómo se ejecute. O sea, Claro, establecer la entonces, soberanía del Estado sobre los recursos naturales. sí, de la misma forma, sin soberanía es imposible reconocer entonces que el agua pueda ser un bien nacional de uso público, porque para declararlo de esa forma se tiene que tener soberanía, o si no, ¿con qué atribución nosotros vamos a declararlo? ¿Estás de acuerdo? Pero es importante para que no quede como el titular simplemente, para que después diga, ah, no, que Juan Carlos entonces busca estatizar todo, o que Juan Carlos Claret lo que busca es expropiar todo. Una cosa, digamos, es quién tiene la titularidad, y otra forma, como bien decía Felipe Jordán, es la forma de administración. Y en eso yo sí creo en la cooperación público-privada, que creo que en eso no hay que tener dos dedos de frente, digamos, para aprovechar lo bueno que la historia también nos enseña. Pero desatenderse de lo primero, que es, bueno, esto de quién es, que no nos pase la cuenta como nos está pasando la cuenta actualmente. Suficientemente contestada. Bien. En el orden de pautas de preguntas vengo yo, pero como hemos interactuado tanto, le voy a ceder mi lugar a Felipe porque creo que la pregunta que tiene que hacer es bien importante. Deme un segundo que hubo una modificación aquí. Ya, el rosado eras tú, después de Derecho Económico. Que contrariamente... Ya. La independencia, eso es importante. Muy importante. Exactamente. Juan Carlos, ¿qué opinas tú respecto de, o cuál es tu posición en cuanto a el contenido que debe darse a la nueva Constitución en lo que respecta a la independencia de los poderes del Estado? Por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, me refiero, por ejemplo, en lo que dice relación con el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, en los cuales, ¿no es cierto?, hay injerencia no solamente del Poder Judicial, sino que del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Crees tú que debería dar la nueva Constitución o tratar con mayor fuerza el tema de la independencia? Porque la Constitución actualmente establece, no, o sea, se regula de manera independiente, pero ¿tú crees que debe establecerse de manera más clara esta independencia? Sí, mira, ahí es importante precisar varias cosas. Creo que la independencia de los poderes del Estado es una de las grandes virtudes que es importante defender. Yo soy de la idea de que además no se entiende, digamos, un Estado democrático actual, digamos, del siglo XXI, si es que se concentran los poderes. O sea, si en la constituyente hay alguien que dice, no, mira, mezclemos el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, yo voy a ser un férreo opositor. No soy de esa línea. Actualmente lo que sí es que falta independencia. O sea, cuando presupuestariamente, digamos, ahí el Ejecutivo presiona, yo soy de la idea, y de hecho en más de alguna ocasión pudimos compartirlo con el entonces ministro Milton Juica, de la importancia, digamos, de tener la independencia presupuestaria incluso del Poder Judicial, y al mismo tiempo que existan contrapesos. Por ejemplo, a mayor independencia o autonomía de un poder del Estado, al mismo tiempo mayor control, por ejemplo, de Contraloría General de la República, para que de esa manera no se pierdan los recursos que todos los chilenos y chilenas aportamos, digamos, para el funcionamiento de ese poder. Del mismo modo, por ejemplo, la autonomía del Banco Central para mí es algo sagrado. O sea, en cuanto a eso también voy a defenderlo. Ahora, ¿cuánto quisiéramos además que al Banco Central se sumaran iniciativas de desarrollo, por ejemplo, un banco del desarrollo propio, para que de esa manera las pequeñas, medianas empresas puedan tener, o las personas que buscan emprender, tengan mayores posibilidades? Creo que ahí podemos innovar y crear mucha institucionalidad que venga a reforzar lo que a nivel monetario, digamos, se viene realizando. Entonces, también a fortalecer esa autonomía. Y en cuanto a la independencia del nombramiento de los jueces, creo que hay que buscar mecanismos en dos niveles. En primer lugar, en cuanto a la promoción de los jueces, tengo serias dudas a qué tan correcto con el currículum de un juez o qué tan no servil al superior jerárquico en la promoción actualmente de jueces. Y lo digo con mucha responsabilidad. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande a nivel interno, cómo se promueve que un juez de letras, por ejemplo, pase inmediatamente a la Corte de Apelaciones, creo que ahí también hay que transparentar los mecanismos, porque, claro, basado en un sistema de calificaciones de parte del superior,
hace que finalmente el juez en su labor mire más que nada al superior jerárquico que al caso particular que tiene que juzgar. Yo creo que es importante ahí en ese sentido transparentar eso. Y en cuanto a la promoción, espérame un ratito, Felipe, y en cuanto al nivel de los supremos, hay que entender de que la idea que está en la Constitución, o la idea en la que reposó la Constitución a la hora de que sea que intervenga el presidente y que intervenga el Congreso, era para darle legitimidad democrática a los jueces. Entonces, como no se cogen popularmente, que sean organizaciones o sean poderes que son elegidos democráticamente, las que indirectamente, digamos, legitiman democráticamente el nombramiento de los jueces. Eso yo creo que en principio suena bonito, pero ha tenido varios problemas, que se termina binominalizando, un juez para la derecha, otro juez para la izquierda, ¿quién va a la casa de Guido Girardi? Entonces yo creo que hay que tener ahí, digamos, un mecanismo de promoción. No sé si la alta dirección pública, porque igual soy crítico en cuanto a cómo se implementa la alta dirección pública, pero nada impide a que podamos buscar mecanismos de promoción y nombramientos que permitan ¿Pero te parece mantener este mecanismo de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema que pase, ¿no es cierto?, que en definitiva sean aprobados previamente por el Congreso, por el Senado? Como te mencioné recién, o sea, creo que es un principio que idealmente es el que uno podría aspirar, porque legitima democráticamente a personas que van a ejercer una función pública, pero que no han sido escogidos por nadie. Pero en la práctica, lo que ha terminado ocurriendo es lo que te mencionaba, que ha terminado binominalizando los jueces. Entonces, ya ahora fue Mario Carroza, entonces el próximo va a ser de otra tendencia política. Entonces, como que es absolutamente político el nombramiento. O sea, y claramente, claro, entonces, en mi opinión, claramente hay injerencia de poderes. Pero bueno, y lo otro, ¿tú crees que hay que apostar a un mecanismo que permita una legitimidad democrática, pero que al mismo tiempo permita transparencia y probidad, cosa que se ha perdido, por ejemplo, cuando sale electo fiscal nacional o sale electo un juez de la Suprema en la medida de cómo le fue en la cena en la casa de Guido Girardi? Yo creo que ahí, digamos, tenemos un desafío grande. Oye, dame un segundo porque va quedando muy poco tiempo. ¿Te parece? Preguntas cortas, respuestas cortas. Dale. ¿Te parece que la existencia de el Tribunal Constitucional sea, en definitiva, o afecta a la independencia del Poder Legislativo, como han sostenido muchos? Y sobre todo con el tema de los últimos fallos, que muchos han interpretado en un sentido, y otros han dicho que uno ha dicho injerencia, otros dicen no, que simplemente está cumpliendo su función de control. ¿Qué opinas tú? A mí me gusta un tribunal constitucional que no tenga control preventivo, sino que tenga un control posterior. Lo que hace que el Tribunal Constitucional hoy día opere como una tercera cámara es precisamente el negociado de la reforma del año 2005, que para sacar al COSENA y a los senadores designados dijeron muy bien, pero permítanos por el Tribunal Constitucional un control preventivo de la legislación. Yo creo que hay que cortar de tajo, digamos, el control preventivo, pero los tribunales constitucionales son necesarios, porque las mayorías no garantizan de que la decisión de una mayoría sea necesariamente democrática. Recordemos que el apartheid, la esclavitud, el holocausto eran decisiones mayoritarias que se consiguieron, digamos, a través de la legislación. Entonces yo creo que... O sea, abogas por un control ex post. Abogo por un control... A ver, ¿abogo por la existencia de un tribunal constitucional? Sí. ¿Abogo por un control preventivo del tribunal constitucional? No. Eso yo lo combato. Abogo por un control posterior a una ley, digamos, cuando la legislación se tiene que aplicar, es ahí donde tiene que el Tribunal Constitucional entrar a conocer, no antes. Perfecto. José Manuel, queda un par de temas. Tú diriges los últimos 3 minutos, 4 minutos que hay quedando. Bueno, bien contestada. Esta pregunta de la independencia es particularmente sensible porque efectivamente... Hay un tema no resuelto, particularmente con el nombramiento de los supremos. Tuvimos el caso de Raúl Mera, que fue rechazado por fallos políticos, por sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, y es un tema, como aquí sí comparto mucho con Juan Carlos cuando se refiere a este clientelismo, a la casa de Girardi. Esto es un tema que tiene que terminar. No le hace bien a la democracia que el máximo poder... el máximo tribunal de la República, como es la excelentísima Corte Suprema, tenga este tipo de injerencia. Por otro lado, estamos en conocimiento que los judiciales abogan, sobre todo los judiciales gremialistas, abogan por una independencia más de fondo.
Sería interesante, fíjate, pero ya el tiempo no nos alcanza, sería interesante para la próxima ahondar, a lo mejor vamos a invitar nuevamente al colega Claret para una próxima sesión, para abordar este tema con algún judicial y ojalá un judicial gremialista, porque ellos tienen una posición bastante clara en esta materia. Como decía Felipe, el tiempo nos está indicando ya el término del programa, pero hay una pregunta que yo quisiera que la formulara Víctor, porque hay una pregunta que la dejo a criterio de Víctor, y los dos temas son importantes: pueblo originario y distribución de poder entre gobierno central y las regiones, particularmente teniendo presente que nosotros aquí en Osorno sufrimos, y al igual que el resto de Chile, sufrimos fuertemente el centralismo. Víctor, te dejo a ti la capacidad de seguir la última pregunta. José Manuel, usted me indujo a preguntar una cosa y yo quiero preguntar otra cosa. Bueno, usted pregunte lo que quiera. Como a usted le gusta llevar la contra, pregunte lo que quiera. No, mira, me gustaría ver brevemente, pues se nos acaba el tiempo y la verdad que hemos estado muy pendientes de tu exposición. El tema, cómo debería ser regulado, cómo deberían ser reconocidos los pueblos originarios. Y me interesa si tú estás de acuerdo en un Estado plurinacional, sí o no, más o menos igual que Felipe, y si estás por el lado de la plurinacionalidad, ¿qué entiendes tú por plurinacional? Si fuera el caso, ahí para que nos acomodemos en los 2-3 minutos que quedan. Súper. Plurinacionalidad, sí. Y porque a decir verdad, Chile hoy día es plurinacional. O sea, yo creo que es una realidad que debería asumirse como tal. Entonces, que la institucionalidad no impida que podamos asumir lo que en realidad somos. Y de manera especial, creo yo, considerando que con los pueblos originarios tenemos una deuda ancestral. O sea, cuando hablo de plurinacionalidad, no es porque se nos ocurrió reconocer que Chile es plurinacional, sino porque a decir verdad ellos estaban antes que llegaran los españoles. Y de la misma forma que, por ejemplo, la ley de culto le entrega a la Iglesia Católica derecho propio, le reconoce su derecho propio, porque la Iglesia Católica existía desde antes del Estado de Chile, yo creo que de la misma forma podemos aplicar la misma disposición. Es decir, estos pueblos estaban antes que nosotros y por lo tanto le podemos reconocer lo que a la Iglesia Católica igual le reconocimos, que es el derecho preexistente. Entonces, yo creo que una manera de reparar el desconocimiento al derecho que tenían estos pueblos, es importante que Chile ahora dé el paso a la plurinacionalidad. Yo sé que particularmente para las personas que pertenecen a un pueblo originario, diga, un constituyente que es plurinacionalidad, uno dice puede ser moda o a decir verdad no dice mucho. Yo creo que la plurinacionalidad se tiene que implementar en el país en la medida que, por ejemplo, la legislación igual de atribuciones y reconozca lo que puede ser un grado de autonomía y autodeterminación, por ejemplo, que puedan tener su propia orgánica, que puedan tener sus propias comunidades, o sea, reconocer la forma y cosmovisión de cada pueblo originario. No creo, digamos, que como lo hace la ley indígena, exigirle a los pueblos originarios que se adecúen a la legislación chilena para que tengan reconocimiento, sino que de manera al revés, que seamos nosotros los que nos vayamos adecuando a la orgánica, al funcionamiento que cada comunidad se esté dando, digamos, se haya dado a lo largo de los siglos en nuestro territorio. Entonces yo creo que ahí es importante dar la plurinacionalidad, reconocerla y hacerla operativa. Por ejemplo, no solamente dando dos horas de clases de Mapudungún o Chesungún, dependiendo de la zona, sino que no solamente reconocerlos, sino también involucrarlos y nosotros ponernos al servicio de lo que esas comunidades vayan buscando. No nos olvidemos, el Estado está al servicio, no es un fin en sí mismo, por lo tanto también tiene que ponerse al servicio de nuestros pueblos originarios. Importante principio, la servicialidad del Estado, de todas maneras. Bueno, queridos auditores y auditoras, hemos llegado al final del programa. Agradecemos muy sinceramente la honesta participación de este joven colega, Juan Carlos Claret. Creo que has contestado con mucha sinceridad y precisión los temas por los que te paseamos en el abanico de lo que consideramos tres abogados panelistas, que son temas que tratan de revelar la esencia de un candidato a la constituyente. Suerte en tu camino. Dejaste claro que estás sin
sin auspiciadores, digamos, contantes y sonantes, así que el desafío es grande, pero creemos que tienen la capacidad, la fuerza para sortearlo y deseamos que sea feliz tu tránsito por esta experiencia. Vamos a dar las palabras de cierre a Víctor, a Felipe, y finalmente, Juan Carlos, te damos breves segundos para que libremente exponga lo pertinente a la audiencia. Víctor. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, ojalá podamos conversar sobre estos y otros temas más. Nos ha encantado tu participación y bueno, felices de haberte conocido. Un gusto y un saludo a la audiencia también. Nos veremos pronto. Juan Carlos, igual un placer haberte conocido. Te deseamos suerte en tu proceso, tu proyecto. Y me despido también de Víctor y José Manuel y de todos nuestros auditores y auditores y hasta nuestro próximo programa de la próxima semana. Juan Carlos, las palabras de cierre son suyas. Para nuestros amigos y amigas de Osorno, de Purranque, de Río Negro y de todo el distrito 25 que va desde San Pablo a las comunas de Los Muermos, si están chatos de que solamente a través de la protesta, de la manifestación pública se consigan los cambios, hoy día tenemos la oportunidad de que el triunfo asegurado el 25 de octubre con el apruebo se transforme en realidad. Tenemos la oportunidad de que el país por fin pueda escuchar lo que la ciudadanía hasta hoy día solamente en la calle puede manifestar. Podemos diseñar, tenemos la oportunidad de diseñar un país que se oriente de tal forma a que el poder público no esté dedicado a disolver manifestaciones, a desoír en las necesidades de la gente, sino que haga eco de las necesidades de la gente. Y para eso lo principal es que participes, involúcrate, infórmate, porque somos varios los candidatos y candidatas que vamos en el distrito y estamos a entera disposición para servirte. Yo soy Juan Carlos Claret, tengo 27 años y quiero ponerme a tu servicio para que de esta manera nazca un país diseñado de tal forma de que tus necesidades puedan ser solucionadas y no que tengas que pasar por el COMPIN, que tengas que mudarte de territorio, de región para poder desarrollarte vitalmente, sino que sea un crecimiento pertinente con nuestras necesidades y con nuestros sueños. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras, por aceptar nuestra invitación. Hacemos un llamado al resto de los candidatos a la convencional constituyente. Contáctenos, tomen contacto con nosotros, www.cjo.cl, coordinemos un espacio. Juan Carlos, esperamos tenerte nuevamente en el programa. Un abrazo muy fraterno a mis copanelistas Víctor y Felipe y a la audiencia en general. Soy José Manuel Baquedano. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, en un nuevo espacio de Hablando Legalmente. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, que estén bien. Hemos presentado Hablemos Legalmente, un espacio radial donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán y José Manuel Baquedano. Será hasta el próximo día miércoles aquí en Musicop, tu primera radio. Recuerda que puedes contactarnos visitando la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito.